La novia blanca y la novia negra. Por un campo marchaba lentamente una mujer y dos niñas, dedicadas a recoger hierbas para alimentar el ganado que tenían en casa. La mujer era la madrastra de la mayor y madre de la otra. Por una vereda próxima que cruzaba el campo iba un anciano de aspecto humilde pero venerable, que cuando estuvo cerca de la mujer y la niña dijo: ¿Queréis indicarme el camino que debo seguir para llegar pronto a la aldea próxima? La mujer contestó: si no sabes el camino deberías buscar un guía. La niña menor se rió de aquella insolente respuesta, pero la mayor, poniéndose al lado del anciano, le dijo: Buen hombre, vení conmigo, yo te serviré de guía. Y la acompañó hasta dejarle junto a la cruz del camino que conducía directamente a la aldea. Entonces el anciano bendijo a la niña dirigiendo estas palabras: Tu buena acción va a tener una inmediata recompensa. Por haberme acompañado, no has tocado una hierba venenosa que tu madrastra y su hija estaban confiando cuando las vi. Hierba que tiene la propiedad de ennegrecer el semblante de las personas que la tocan. Así es que tú quedarás blanca y hermosa, mientras que tu hermanastra y su madre estarán vuelto negras, como si las hubieran teñido con betún. Adiós, continúa siendo buena y siempre tendrás la protección de Dios. Cuando la madrastra volvió a casa con su hija y vio que las dos eran negras como el carbón y que la hijastra era blanca y hermosa, creció tanto en su corazón el odio que le tenía que no hacía más que pensar en causarle daño. La hijastra tenía un hermano llamado Luisillo, que era pintor, a quien quería mucho y le contó lo que le había pasado. Un día Luisillo: querido hermanita, voy a retratarte para tenerte siempre ante mi vista, porque te quiero tanto que quisiera mirarte sin cesar. Y ella respondió: Hazlo, pero no dejes ver de nadie el retrato. Luisillo retrató a su hermana y colgó el retrato en un cuarto que tenía en el palacio del rey, porque era pintor de cámara. Todos los días contemplaba largas horas el retrato y daba gracias a Dios por la belleza que había concedido a su hermana querida. Hace poco tiempo que había muerto la reina a quien Luisillo servía y había sido tan hermosa que era imposible encontrar a alguien que se pareciera a ella, por lo cual el rey se afligió mucho y la recordaba sin cesar. Los criados descubrieron que el pintor pasaba extasiado todos los días algunas horas delante de un hermoso retrato que tenía en su cuarto y se lo contaron al rey. Este mandó entonces que le llevaran el retrato y vio que se parecía en todo a su difunta esposa, solo que era aún más hermosa que ella, de tal suerte que se sintió vivamente enamorado y hizo llamar al pintor.
y le preguntó, ¿quién es la del retrato? Y Luisillo le contestó, ella es mi hermana. El rey le dio un abrazo y le prometió no casarse con ninguna mujer más que con aquella. Le regaló coche y caballo y magníficos vestidos adornados de oro, y le envió en busca de su futura. Cuando Luisillo llegó a su casa con esta noticia, su hermana se alegró muchísimo, pero la negra hermanastra, envidiosa de aquella dicha, dijo a su madre, ¿de qué te sirven todas tus artes diabólicas si no puedes proporcionarme tan buena suerte como la de mi hermana? Y dijo a la vieja, cállate, yo lo arreglaré todo. Y por medio de brebajes y de ingredientes maléficos, turbó la vista al pintor, que quedó medio ciego y tapó los oídos, a la blanca, que quedó medio sorda. Llegando el momento de marchar al palacio real, que estaba algo distante del pueblo donde vivían aquellas personas, subieron al coche, primero la novia con magníficos y regios vestidos, luego la madrastra con su hija. Luisillo iba en el pescante guiando. Después que hubieron viajado un rato, exclamó el pintor, tápate bien, hermanita mía, tápate bien, para que no te moje la lluvia y el aire no te empolve, y llegue hermosa ante el rey. Y la novia preguntó, ¿qué dice mi querido hermano? ay, dijo la vieja, ha dicho que te quites los vestidos de oro y se los des a tu hermana. Ella se los quitó entonces y se los puso a la negra, que le dio en cambio una falda gris. Así continuaron el camino. Al cabo de un ratito, exclamó el hermano nuevamente, tápate bien, hermanita, para que no te moje la lluvia y el aire no te cubra de polvo. Llegues hermosa ante el rey. Dale. Y la novia preguntó, ¿qué dice mi hermanito querido? ay, dijo la vieja, ha dicho que te quites el sombrero de oro y se lo des a tu hermana. Ella se lo quitó y se lo puso a la negra, quedándose con la cabeza al aire. Así continuaron el camino y al poco rato exclamó el hermano, tápate bien, hermanita, para que no te moje la lluvia y el aire no te empolve, y llegues hermosa ante el rey. La novia preguntó, ¿qué dijo mi hermanito querido? ay, dijo la vieja, ha dicho que asomes la cabeza para mirarle. Pasaba entonces por un elevado puente que había sobre un río del camino, y cuando la novia se levantó y se inclinó fuera del coche para mirar, las dos las empujaron y la tiraron al agua. Al caer, apareció en la superficie un pato blanco como nieve que bajó el río nadando. El rey no advirtió nada y siguió su camino. Cuando llegó al palacio real, hizo al rey la presentación de la negra como su hermana, creyendo que era ella, porque tenía turbios los ojos y no veía más que el brillo de los vestidos de oro.
El rey, cuando advirtió la horrible fealdad de la que creía ser su novia, se encolerizó y dio orden de que arrojasen al pintor en un foso de serpientes venenosas. Entonces la madrastra, por medio de artes diabólicas, logró fascinar al rey hasta el punto de que permitiese que ella y su hija se quedaran en el palacio. Y hasta consiguió que el rey se casase con la muchacha negra. Una noche, mientras la novia negra estaba sentada cerca del rey y todo el palacio se hallaba en reposo, entró en la cocina un hermoso pato blanco que llevaba en un ala un lazo formado de tela y de junco. El cocinero y el piche pretendieron atrapar al pato para hacer con su hígado un suculento plato, pero el animalillo, alado, supo esquivar todo golpe y se marchó ileso por donde había ido. La noche siguiente, a la misma hora, volvió a presentarse el pato en la cocina del palacio. Corrió, revoloteó y graznó, y fue perseguido, y al cabo volvió a marcharse. La servidumbre inferior del palacio se habló del suceso, a falta de otro motivo más serio de conversación, y muchos criados se pusieron a acecho a la noche siguiente para ver si el pato repetía su visita. Volvió en efecto, pero no se atrevió a entrar. Se contentó con asomar la cabeza por un canalillo que comunicaba la cocina con el exterior. Apenas quedó en palacio, quien no se enterara de lo sucedido todas las noches con el pato. El mismo rey quiso verlo con sus propios ojos, igual la noche siguiente a la cocina, y al ver al pato que se asomaba por el albañal, con una espada le cortó la cabeza. Cuando recogieron el cuerpo del animal, vieron el lazo que llevaba en una ala y notaron que estaba escrito. Y el rey leyó que decía: Estoy en una cueva que hay entre las piedras del puente. Socórreme, por favor. Inmediatamente fueron algunos criados al sitio señalado y sacaron de él a la hermosa hermana del pintor, la cual se había alimentado con pececillos del río. El rey llenóse de sorpresa y alegría, pero al verla toda mojada, mandó a llevar lujoso vestido muy precioso para que se lo pusiera.
Hicieronla así y ella contó al rey cómo la malicia e hipocresía la habían engañado. Y después arrojada al río donde milagrosamente había caído en aquella cueva que visitaba el pobre pato. Y como su más vivo deseo era que sacasen a su hermano de la caverna de las serpientes. Dispuso el rey que se hiciera cuanto ella quería, y fue luego al cuarto donde estaba la vieja bruja, a la cual preguntó. Del rey al hacerle esta pregunta y le respondió: merece que la autora del enredo la desnude y la echen en cubos llenos de agua, y que después aten a este a un caballo que lo arrastre por todo el mundo. Hizo el rey con la vieja y su hija negra, se casó con la bella novia blanca y recompensó al hermano de esta con riquezas y poderío. El obrar bien siempre tiene su recompensa, y las malas acciones nunca quedan sin castigo. Fin.